dice así la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, este tiempo precioso, lo ponemos en tus manos después de haberte adorado. Señor, te pido que tomes control de aquellos que atenderán tu palabra, que tú seas el que ministres nuestras vidas, que tú seas el que obres, que esta palabra pueda, Señor, llegar al corazón de tu iglesia y producir, Señor, el propósito deseado en tu palabra. Mi vida la pongo en tus manos y pedimos, Señor, de tu guianza en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar si es tan amable. Póngaseme cómodo, pero tampoco tanto para que no se me duerma. Si usted lee los versículos y logra revisar un poco a lo que estuvimos leyendo en el libro de Oseas, ¿qué parecido tiene esta sociedad de Pablo a la sociedad del profeta Oseas, hermanos? La idolatría. Sí logra ver que pasan 1200 años, un poquito más, de Oseas al apóstol Pablo, y nos encontramos con una generación que vuelve a cometer la misma situación de la idolatría. Yo le decía al inicio, mucha gente dice que la sociedad o el ser humano vive en un periodo cíclico. Pareciera que fuera cíclico, pero no es cíclico, es lineal. Lo que vemos es de que en cada cultura, en cada tiempo, encontramos una sociedad que repite los patrones de la sociedad pasada. Y podemos revisar la historia y nos encontramos con ese patrón. Pero la sociedad o el ser humano comenzó un día en el Génesis, en el huerto del Edén, y terminará cuando tengan que entregar cuentas de sus vidas delante de Dios. El tema de esta tarde es un tema muy importante que Dios nos concede, hermanos, es el Evangelio y la idolatría. El Evangelio y la idolatría. Aunque vamos a ver muy poco del pasaje que hemos leído, pero encontramos o engloba todo el pasaje del versículo 16 hasta el versículo 34, habla del tema en Atenas del apóstol Pablo, en el cual se encuentra en una sociedad que es totalmente idólatra. Quiero compartir el versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas, dice, su espíritu se enardecía. Es decir, el espíritu de Pablo estaba tan consternado al percibir algo en la ciudad. Dice el versículo 16 al final, que estaba entregado ¿a qué, hermanos? A la idolatría. Dice el diccionario de la Real Academia Española, la idolatría dice lo siguiente, este diccionario. Es la adoración que se da a los ídolos. Eso es idolatría. También idolatría, dice este diccionario, que es como un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Eso es la idolatría. Pero, por otro lado, la idolatría, el diccionario bíblico ilustrado dice que la idolatría es el acto de adoración a un objeto o sujeto que sustituye a Dios. La idolatría es entonces la adoración a un objeto o a un sujeto
que sustituye ¿a quién, hermanos? A Dios. Ahora continúa diciendo el diccionario bíblico, el sujeto puede ser una persona, como es el caso de la costumbre primitiva, de adorar a un hombre como a Dios. El objeto puede ser un animal o un astro como el sol o la luna, un lugar especial como una roca o un árbol frondoso. Todo esto sustituyendo a Dios. Entonces encontramos que el tema de la idolatría es un tema que está constantemente en la vida del ser humano, y también encontramos en la Biblia que Dios quiere hablarnos porque la sociedad en la cual vivimos no es muy distinta a la de Oseas, a la de Pablo. Solamente que nuestros términos son más modernos y más pulcros. Pero seguimos siendo una sociedad idólatra. Y aún más, estando dentro de la iglesia, llamándonos cristianos, podemos estar dentro de la idolatría. La palabra idolatría también es muy importante, o ídolo. De acuerdo al diccionario latín, dice que un ídolo es la imagen de una deidad de objeto de culto. La palabra ídolo de latín, ídol, significa adoración, alabanza a un ídolo. La sociedad contemporánea, hermanos, somos un poco más sofisticados en cuanto al tema de la idolatría. Ya no somos tan primitivos, sino que ahora adoramos a otras cosas que sustituyen a Dios. Por ejemplo, hoy la sociedad en la cual vivimos nos caracterizamos por adorar a una persona, a una institución. Aún más, hay gente que adora o rinde culto a ideas, a pensamientos, a cosas materiales como el dinero, como el placer, como el trabajo. Y todo esto, hermanos, porque esto sustituye el lugar de Dios. Algo muy importante, hermanos, que la Biblia nos habla a nosotros que debemos de tener mucho cuidado con la idolatría. Jeremías 9:23, dejemos un apartado en Hechos 17:16, porque vamos a regresar, aunque sea a ver algunos versículos. Jeremías 9:23. Entonces, hoy vivimos una sociedad en la cual no somos tan primitivos en cuanto al tema de la idolatría, pero sí seguimos cayendo en idolatrar otras cosas que están sustituyendo a Dios. Para Dios, hermanos, tanto una cosa como la otra es idolatría, y esto se constituye en que construimos ídolos y esto nos aleja de Dios. Ahora, algo muy importante, hermanos, dentro del tema de la idolatría. Tarde que temprano, aquellos que son idólatras se conforman o logran tener la forma de lo mismo que adoran. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. ¿Y qué, hermanos? Es decir, Dios establece a través del profeta que si alguien va a alabar a algo, que no lo haga, sino que lo hagan en entender y conocer a Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En lo que Dios se complace, hermanos, es en que le conozcamos. De esta manera, hermanos, va a ir desapareciendo la idolatría de nuestro corazón. Y usted puede decir, bueno, pastor, pero somos cristianos. Eso no nos toca a nosotros. Vamos a ver el Salmo 115, versículo 4. El tema de la idolatría, Salmos 115, versículo 4 al 8. El tema de la idolatría es un tema que ningún ser humano, ni aun los cristianos, somos inmunes. Tanto es así que la historia registra cómo el mismo ser humano ha vivido bajo una constante búsqueda de idolatrar algo o a alguien. ¿Sabe que el ser humano por naturaleza es idólatra, hermanos? Es decir, no tienes que estar pensando hacer ídolos, sin querer hacerlo, los hacemos. Ahora, si alguien tiene la potestad para hablarnos del tema de la idolatría, es la Biblia.
La Biblia nos proporciona toda la información, hermanos, de este cáncer que está llenando al ser humano y aún en la misma iglesia del Señor. Dice el Salmo 115:4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Dios mismo le está hablando a su pueblo y le está identificando cómo son los dioses de aquellos pueblos que irían encontrando en su salida de Egipto y su llegada a Canaán. Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, le está mostrando a Israel como nación cómo serían los pueblos en cuanto a su adoración cuando fueran pasando a la llegada a Canaán. Dios le está diciendo a su pueblo, miren, ellos tienen ídolos, pero esos ídolos que ellos tienen son obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Esos son los dioses de esta gente, de este pueblo. Ustedes los van a encontrar. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen que entender que ustedes son distintos. Tienen que aprender a identificarlos. Que ellos de esta manera se conducen con sus dioses. Ahora vamos a regresar rápidamente a Jeremías, pero ahora Jeremías 5:21. Si logra ver, estamos en Salmo 115, versículo 4. Ahora vamos a recorrer unos años a Jeremías capítulo 5, versículo 21. Porque vamos a encontrar algo particular o algo característico de la idolatría que Dios le previene al pueblo que encontraría. Pero pasan los años, muchos años, y llegamos a Jeremías 5:21. ¿Ya lo tiene? Oíd ahora esto, pueblo. ¿A quién le está hablando? A Israel. Pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oye. ¿Qué logra usted discernir en eso, hermanos? Que la nación de Israel, pasado el tiempo, se había convertido en lo que adoraban. Porque un ídolo no oye, un ídolo no tiene ojos y no ve. Es decir, llega el momento cuando una persona, una nación adora algo, lo que sea, que pasado el tiempo llega a convertirse en el mismo ídolo que está adorando. Y esto nos lleva a nosotros a revisarnos hoy como individuos, como cristianos, qué es lo que últimamente yo he estado adorando. Porque lo que yo estoy adorando es lo que hoy estoy viviendo, o lo que yo soy. Ya vimos que la idolatría es un tema de sujetos o de objetos. Algo estás adorando en tu vida que hoy en tu tiempo presente tú eres el resultado de lo que tú has adorado en los últimos años. Por ejemplo, las cosas materiales. Hace tiempo atrás que has adorado algo materialmente que hoy en la actualidad eso es lo que tú eres. Por ejemplo, la persona que tiene el problema de la avaricia. ¿Qué es lo que está adorando esta persona, hermanos, en su vida? La avaricia, las cosas materiales. Tanto es así que hoy en su tiempo presente es avara, resultado de lo que está adorando en su corazón. La Biblia nos enseña, hermanos, que es muy importante y que no debemos de ignorar que la idolatría es dañina para el hombre. Escuche esto. La idolatría es dañina para el hombre y ofensiva para Dios. No se le olvide esto. ¿Por qué dañina, hermano? ¿Por qué, pastor? Porque aquello que tú idolatras te va a hacer daño en tu vida, desde el área emocional hasta lo espiritual. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Esto es muy importante y me hubiera gustado que estuviera más iglesia en este lugar para poder entender este tema. Éxodo 23, encontramos lo que Dios le da a Moisés para hablarle a su pueblo y encontramos el segundo mandamiento y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A quién le está hablando, hermano? Al pueblo de Israel.
Hoy Dios nos está hablando a nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en donde, arriba en el cielo, ni abajo en donde, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, ni en cualquier lugar que tú quieras imaginarte o pensar, allí no quiero que tengas nada que ocupe mi lugar, dice Dios. Ni arriba, ni abajo, ni en las aguas. Hoy hay gente que hace ídolos hasta de un pez, de un pulpo. Absurdo. Versículo 5. No te inclinarás a ellas. ¿A qué? A las imágenes, a las cosas, a los objetos, a los sujetos, perdón. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A pesar de este mandamiento de Dios para su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, prefirió adorar los ídolos más que a Dios. Y sabe que esta tarde es posible que a pesar de lo que Dios te está diciendo, tú eres capaz de salir de este lugar y volver a adorar el ídolo que tienes en tu casa. Hay quien para personas un ídolo puede ser hasta un televisor. Porque le rindes culto a eso más que a Dios. Ahora, vamos a ver por qué Israel prefirió los ídolos que a Dios. Mateo 12:36. ¿Quieres saber por qué el hombre prefiere mejor adorar un ídolo que a Dios? La razón, o una razón importante, es la siguiente, los que anotan. Porque al hombre no le gusta que lo gobierne nadie. Así de sencillo. ¿Por qué el hombre prefiere tener cualquier ídolo y no a Dios? Porque no le gusta que nadie lo gobierne. Porque no le gusta que a nadie tenga que entregarle cuentas de nada. Porque no quiere pedirle o rendirle a nadie cuentas de su destino, de lo que hace. Y como un ídolo nunca te va a pedir cuentas de nada, mucho menos va a gobernar tu vida, no se mete en lo que haces contigo. Por eso es mejor tu ídolo que Dios. Ahora, ¿por qué Dios es distinto a un ídolo? Porque a Dios tenemos que entregarle cuentas de todo. Dice Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra, ¿de cuánta? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, y lo incluye a usted, y me incluye a mí y a toda la raza humana, de ella darán, ¿qué dice? Cuenta en el día del juicio. Y un ídolo nunca te va a pedir cuentas de tu vida. Te va a dejar que sigas siendo el mismo. Pero ¿sabes qué? De todas las palabras que digas, buenas o malas, los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a entregar cuentas de ella. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esa es la razón por cual el ser humano busca la idolatría y no a Dios. Con tu ídolo enfrente, Él no se va a meter en tu vida. Él te va a dejar que hagas lo que tu querida gana se te dé. Pero con Dios no. Con Dios tenemos deberes, responsabilidades y compromisos que cumplir con su palabra. Romanos capítulo 2. Versículo 4. ¿Por qué el hombre no le gusta que le gobiernen? No le gusta darle cuentas al ser humano. Por eso busca los ídolos. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a qué. Por eso no le gusta al hombre Dios. Porque eso te confronta. Esto te dice que un día vas a entregar cuentas. Si a tus hijos tú no les estás enseñando la palabra de Dios, Dios te dice, un día vas a recibir la paga conforme a tus obras. Esto es muy importante. Por eso, el pueblo de Dios, Israel, en su momento, prefirió la idolatría.
Porque rendirle cuentas a Dios es más complicado, hermanos. Habla de una vida de disciplina y responsabilidad con Dios. Y el ídolo no. Ahora, la consecuencia de la idolatría, hermanos, pueden ser personales y aún más pueden llegar hasta el punto de una nación. ¿Sabe cuál es uno de los ídolos más grandes en la sociedad moderna en la cual vivimos? Escúchenlo muy bien. Uno de los ídolos más importantes, más grandes, más socorridos, buscados hoy en la sociedad, se llama felicidad. Porque por la felicidad es capaz el hombre de abandonar su familia y ir detrás de aquello que para él piensa o que él piensa que es lo más importante. Hoy por la felicidad hay mucha gente que roba, que mata, que es capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar la felicidad. ¿Cuánta gente no hoy ha abandonado sus hijos por ir detrás de un hombre que le ofreció ser feliz? Y esa felicidad se ha convertido hoy en culto. Compra un carro para que seas feliz. Compra un teléfono para que seas feliz. Una carrera para que seas feliz. Y todos corren detrás de la felicidad antes que Dios. Hoy la felicidad es uno de los cultos más grandes. Se ha hecho de la felicidad un ídolo. Los hombres van detrás de ella. ¿Y sabe cuál es el origen de la felicidad, hermanos? Escuchen muy bien. El ego. La felicidad es egoísta, porque tú prefieres sacrificar a todos por tu felicidad. Esto es muy, muy terrible. Estaba leyendo unos ejemplos. Hablamos que la idolatría es un tema de algo o de alguien que ocupa el lugar de Dios, ¿cierto? Pero también la idolatría tiene que ver con aquellas cosas en las cuales los seres humanos son desbordados. Y me encontraba con uno de los pecados más grandes en la idolatría, en la actualidad moderna, es las ideas y los pensamientos. Han hecho de la sociedad hacer culto hacia esos pensamientos e ideas. Por ejemplo, Carlos Darwin vivió bajo su doctrina de evolución. Su vida fue alrededor del pensamiento de la evolución. Se convirtió la evolución en el ídolo de Carlos Darwin. Él vivió para eso. Su vida dependió de su filosofía de vida, sin importar las consecuencias. Carlos Marx hizo de su filosofía su vida. Tanto así que no le importó sacrificar lo que fuera necesario para buscar en su idea su razón de ser. Ahora, algo muy importante, hermanos, dentro de la idolatría, y vaya buscando Colosenses 3:5. Un ídolo, hermanos, yo usaba una palabra hace rato muy importante que les dejé a ustedes, que la idolatría es dañina, para el hombre y ofensiva para Dios. ¿Quieres saber por qué la idolatría le hace daño al ser humano? Porque te afecta en el área emocional y en el área espiritual. En el caso de Carlos Marx, le hizo daño porque ocupó las emociones de Carlos Marx y de Carlos Darwin, tanto así que espiritualmente Dios fue desplazado de la vida de estos hombres pensadores. ¿Por qué? Porque en su vida solamente se comía el pensamiento y la idea de ellos. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienzan los ejemplos. Ahora, ¿por qué la Biblia te dice que hagamos morir? Porque tiene que ver en quitar de tu vida y quitar de mi vida las cosas terrenales. Y da ejemplos. Ahora fíjese, hay muchos ejemplos, pero da los ejemplos que tienen que ver con las emociones y con lo espiritual. Ponga atención. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, y da como resultado en la ecuación, ¿qué? Idolatría. Ahora, todo esto, hermanos, que hemos leído, da como resultado idolatría, porque el efecto que produce en el individuo es de que tanto la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia hacen un efecto en el individuo. ¿Sabe cuál es, hermanos? Escuchen muy bien, gobierna su vida. Cuando una persona cae en fornicación, ¿sabe qué, hermanos? No tiene nadie que lo gobierne más que sus deseos carnales. Sus impulsos carnales gobiernan su vida. Una persona que está metida con la impureza, no lo gobierna nadie más que sus malos deseos. ¿Usted ha visto a alguien avaro? No hay quien lo controle. Entre más tiene, más quiere. El efecto de la idolatría, hermanos, es terrible. Porque gobierna todo tu ser, lo maneja en todas tus áreas, abarca desde lo más sencillo hasta lo más complejo en tu vida y comienza a manejarte. ¿Sabe qué es lo que hace la idolatría? Te cega, te gobierna, te lleva a donde te quiera el pecado. La palabra por allí fornicación que encontramos, la palabra es porneia en el griego y significa inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio, y también significa pornografía. ¿Usted ha visto a alguien que tiene problema con la pornografía? ¿Quién lo gobierna? La pornografía. Enciende algo y ve algo y lo está jalando eso mismo. La impureza, la palabra allí impureza es acatarsia en el griego, que significa un carácter o un pecado de perversión en todas las áreas. La palabra avaricia, plonexia, significa desear tener todo lo que tú quieras tener. Ahora, la palabra que encontramos ahí, hermanos, dice al final que todo eso es idolatría. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una persona idólatra desconfía en Dios, pues tiene su propio Dios, que es lo que tiene. Una persona idólatra es alguien que no confía en Dios. Hoy tenemos otro Dios muy socorrido en la actualidad, que es culto de idolatría, y es la música. Hoy la gente busca la música. Hoy la música representa un ídolo para millones, incluyendo aquellos que se llaman cristianos. La música hoy está sobre el mismo Dios de la Biblia. La gente vive para la música y defiende la música sobre Dios. Si logra ver hoy en la actualidad, la misma iglesia está corrompida con el tema de la música porque ha puesto a la música sobre el mismo Dios. Vamos a ir concluyendo. Esto es muy importante. Vamos a tener una serie de este tema de la idolatría. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel 15, 23. ¿Ya lo tiene? Primero de Samuel, o primer libro de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La palabra obstinación es desobediencia en el hebreo, hermanos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la desobediencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, que la desobediencia tiene la misma connotación que la idolatría. Cuando alguien es a Dios desobediente, es una persona idólatra. Cuando Dios te dice algo que tú hagas y tú no lo haces, estás cayendo en el mismo tema de la idolatría porque estás haciendo lo que está en contra de Dios.
Ahora, ¿sabe por qué esta persona que desobedece está fuera de Dios? Pensemos por un momento, hermanos. Dios es su naturaleza, Dios es amor, ¿cierto? Dios es eterno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, pero también Dios es infinito, ¿cierto o no? Bueno, cuando usted peca o cuando yo peco, pecamos contra un Dios infinito. Es decir, el pecado que se comete es infinitamente para Dios. Por eso es la razón del juicio. No es un pecado por un instante, es un pecado que es por siempre para el Dios, porque Dios es infinito. Por eso, hermanos, Dios quiere hablarnos. Usted ya vio la historia de Oseas, de Pablo. Usted ve la historia hoy de la sociedad y somos o es idólatra. Vamos a ir concluyendo. Romanos 1:23. Romanos 1:23. Romanos 1:23. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que. Eso se llama idolatría. Dice el texto al final, el cual es bendito por los siglos. Amén. La necedad del pecador, hermanos, consiste en hacer todo lo contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Me encontré una parte muy importante en la palabra de Dios. Después de estar estudiando el tema de la idolatría, un hombre de Dios dijo lo siguiente en cuanto al tema de la idolatría. Ponga mucha atención. En resumen es lo que está diciendo Romanos 1:23. La idolatría no necesariamente tiene que involucrar negaciones explícitas de la existencia o del carácter de Dios. Fácilmente puede venir en la forma de un fuerte apego a un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, un rol, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, cualquier cosa que sustituya a Dios es idolatría. Yo lo leí esto, hermano, y se me fundieron los fusibles. Ahora Dios nos enseña esto para revisarnos. ¿Qué cosa, qué persona, qué rol, qué función, qué institución está ocupando en tu vida el lugar de Dios? Porque si es así, hermanos, es idolatría. Todo lo que sustituya a Dios en tu corazón, que ocupe el mayor tiempo en tu vida, eso es idolatría. Hay gente que está en internet y se puede ocupar muchísimo tiempo y a Dios no. Vamos a concluir en Mateo 22:37. Porque viene una pregunta después de todo lo que Dios nos habló, porque ya nos expuso la palabra, que es idolatría, nos dio ejemplos. Ahora viene una pregunta para concluir. Pastor, ¿cómo podemos derribar o contrarrestar la idolatría o los ídolos en nuestro corazón? Jesucristo lo resumió muy sencillo y muy práctico. Mateo 22:37, ¿lo tiene? Vamos a ver la respuesta que da Dios para quitar la idolatría de nuestro corazón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es el remedio para la idolatría, hermanos? Y con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Qué significa eso, hermanos? Tener más tiempo con Dios.
Si queremos ponerlo en palabras prácticas, dedicarle más tiempo a Dios. Porque viene una pregunta. En tu tiempo, ¿quién ocupa más tiempo? Eso que ocupa en tu vida más tiempo es tu ídolo. Eso que tienes ahí no te pide cuentas. No te gobierna, no tienes que entregarle nada. Pero te gobierna. Eso es lo que te está llevando a alejarte de Dios. Dice 39, y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice Jesucristo, estos dos mandamientos es el resumen de toda la palabra de Dios. Esa es la medicina para la idolatría. Comunión con Dios a través de su palabra, dejando que Él gobierne nuestras vidas. Si no es así, hermanos, no es que tengas una imagen en tu casa, está aquí. Y eso que tienes ahí no te pide cuentas, pero es un ídolo. Póngase de pie. Que Dios nos ayude y que tengamos cuidado que en nuestra vida haya ídolos. Y si hubiere, es un tiempo para arrepentirnos y venir a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos y hablarnos y pedimos